Buenas noches a todos. La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, continuando con su programa de formación en cirugía pediátrica, programa de residencia de cirugía pediátrica, inicia hoy con un tema específico con el doctor Nicolás Mendoza, presidente de cirugía pediátrica de primer año. Tema cerrado de abdomen para el abordaje y el enfoque. Tutoría del doctor Cristian Delgado. Adelante, Nicolás. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la conexión, a mis profesores y al doctor Cristian Delegado por su asesoría y su compañía el día de hoy. Para esta noche tenemos preparado el tema de trauma cerrado de abdomen. La idea es poder enfocarlo y hacer un paralelo en lo que es el abordaje, la forma de dirigirlo, teniendo en cuenta los datos que poseemos de la población adulta y cómo eso podemos trasladarlo y compararlo con lo que hemos aprendido pues, del trauma cerrado de abdomen en pediatría. Este es el contenido de la charla para el día de hoy. Y vamos a empezar entonces con algunas definiciones. Trauma es igual a energía. El trauma sencillamente pues, se puede definir como la transmisión de energía entre dos cuerpos y eso va a generar un cambio en la estructura molecular en alguno de esos dos. Cuando hablamos de trauma cerrado de abdomen, pues nos referimos a aquel que está causado por fuerzas externas de carácter contuso sobre el abdomen que se dan de manera momentánea o sostenida. Para esto, pues van a haber diferentes mecanismos que van a influir y es por eso que tenemos acá los principales, las fuerzas de compresión, de desaceleración y el cizallamiento. Estas mismas no son excluyentes entre sí y lo más importante es recordar es que en el caso del trauma la velocidad va a ser el mayor factor determinante pues, de daño. La compresión va a estar relacionada principalmente con el aumento brusco de la presión abdominal, con la posibilidad de generar pues, una lesión de víscera sólida o hueca. La desaceleración, pues si recordamos el principio de inercia, de que todo cuerpo pues, que está en reposo intentará mantenerse en reposo a pesar de las fuerzas que se apliquen. Lo mismo para el que está en movimiento, pues va a generar lesión por esas vías. Y el cizallamiento, pues justamente esa fuerza paralela que se da en dirección opuesta, que va a tener posibilidad de lesionar e impactar sobre todo en órganos que están más fijos a nivel de la cavidad abdominal. Si hablamos un poco de la epidemiología del trauma en general, pues debemos recordar que es la primera causa de muerte en la población joven, siendo esa población pues principalmente en un rango de 15 a 45 años de edad, que es la principal causa de pérdida de años de vida, y esto es algo muy importante porque es una de las formas de mirar cómo está impactando eso a nivel de la salud pública. Constituye la cuarta causa global de muerte y el 50% se van a dar debido a una hemorragia no controlada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto es prevenible. De ahí viene pues, la importancia de nuestra prevención y actuar temprano como entes partes del sistema. Si hablamos ya de la epidemiología del trauma cerrado, pues tenemos que reportes, por ejemplo, de la Base Nacional de Datos de Trauma en Estados Unidos, muestran datos, por ejemplo, que el 83% de los ingresos fue por un trauma cerrado y que el 12% involucraba el abdomen. Datos de Reino Unido describen que el 80% del trauma que se atiende es un trauma cerrado de abdomen y que la relación respecto al penetrante va a ser de 4 a 1, siendo este pues, más frecuente el trauma cerrado. Cuando empezamos a hablar sobre el mecanismo, pues tenemos que hay diferentes mecanismos que van a impactar en este. El más frecuente son las caídas. En segundo lugar van a estar los accidentes de tránsito y ese va a corresponder aproximadamente al 10% y está color rojo porque va a ser el de mayor mortalidad. Otros tipos de mecanismos pues van a ser el aplastamiento o la lesión por objetos fijos, el trauma en bicicleta, en actividades deportivas o incluso en actividades industriales o del hogar. Es muy importante porque la principal causa de mortalidad en este contexto pues va a ser el sangrado intraabdominal y frecuentemente es algo que se va a pasar por alto, mucho más frecuente si coexisten lesiones, por ejemplo a nivel de tórax o a nivel del sistema nervioso central. Como preámbulo, digamos que esta diapositiva es la que nos puede demarcar la importancia y el por qué estamos hablando de esto el día de hoy, y es porque vamos a estar enfrentados a este tipo de lesiones. Un trauma cerrado de abdomen va a tener una posibilidad de lesionar órganos como el vaso, el hígado, el intestino, el mesenterio y los vasos abdominales. En un 70% pues va a ser
el intestino delgado involucrado. Y las complicaciones grandes que tenemos que siempre tener presentes, pues va a ser la posibilidad de la peritonitis por la ruptura de una víscera hueca y la salida pues de contenido a la cavidad que logra irritar el peritoneo, la hemorragia relacionada a la lesión vascular y el choque, pues como ese estado en donde el gasto cardíaco pues no va a ser suficiente para compensar esas necesidades de oxígeno. Vuelvo y recalco que muchas de estas complicaciones pues tienen un desarrollo tardío y eso conlleva una detección tardía. Muchas veces vamos a reconocer las complicaciones solamente en dos escenarios. Uno, de una forma incidental durante la exploración quirúrgica y otra forma, pues el paciente con deterioro clínico que después de una vigilancia pues termina siendo llevado a un procedimiento donde encontramos pues esta serie de complicaciones. De igual forma, tenemos que hay ya algunos datos y alguna información que nos puede ayudar a predecir cuáles son los pacientes que vamos a tener que estar más pendientes y cuáles probablemente van a requerir una imagen contrastada, como una tomografía. El Colegio Americano de Cirujanos describe estos predictores de trauma asociados a alta energía, como lo son pues, las caídas a más de 20 pies de altura, o sea, 3 metros, accidentes donde hay compresión del vehículo, donde se logra pues, impactar más de 12 pulgadas a nivel de la cabina o más de 18 en el resto del chasis, accidentes de tránsito con una velocidad mayor a 35 km por hora en motocicleta o mayor a 60 km en automóvil, cuando hay eyección de ocupantes a través del parabrisas sobre la ventana o cuando hay muerte de algún pasajero en el lugar. Todos estos datos, pues digamos que tienen una explicación. Por ejemplo, el tema de las velocidades y el punto de corte en 35 viene porque ya hay datos, por ejemplo, de que para fracturar el macizo facial central, pues se requiere una fuerza aproximadamente de 700 libras. Y en un impacto de un motociclista que va a 35 kilómetros por hora, se logra equiparar esas fuerzas. Y es por eso pues, que se tiene esa, digamos, esa medida y debemos prestarle mucha atención. Después de hacer esta introducción y generar pues, el preámbulo de la importancia de por qué estamos hablando de esto, pues vamos a entrar un poco al abordaje. Y lo primero pues, va a ser la evaluación general. De entrada, debemos definir que en el trauma de abdomen cerrado pues, es frecuente que el compromiso sea de múltiples áreas anatómicas, no solamente el abdomen. Que los pilares fundamentales, pues como en todo el manejo del trauma, pues va a ser la valoración primaria, con sus siglas ABCDE, principalmente pues buscando identificar e intervenir de forma temprana esas lesiones que amenazan la vida. En segundo lugar, pues va a estar la reanimación, que ya nos vamos a dedicar un poco más adelante sobre esto. Y la valoración secundaria, como esa revisión ya más completa y de verificación de esas lesiones que se pasaron en alto. Hablando en este tema, pues la pregunta más importante que nos vamos a hacer es pensar en cómo está el estado hemodinámico de ese paciente. Y lo vamos a poder, a grandes rasgos, dividir en un paciente que decimos que tiene una estabilidad hemodinámica versus un paciente que está inestable y pues ya habrán casos que, digamos, se mueven en una zona gris, que son los que probablemente nos van a poner a pensar un poco más. Después de esa evaluación general, pues vamos a hacer una evaluación abdominal y para esto pues se divide en los diferentes parámetros semiológicos, como son la inspección, buscando equimosis, laceraciones, deformidades superficiales. A nivel de la palpación, pues buscar la localización y el punto de más dolor, si hay áreas de defensa abdominal, si hay signos de irritación. La percusión pues nos puede también ayudar en esa identificación de áreas de mayor dolor, si hay timpanismo. Y la auscultación, pues ya en algunos casos dejada un poco pues a un lado, pero que nos puede dar, por ejemplo, datos como la presencia y las características de los ruidos intestinales en algunos contextos específicos. Todo esto va a tener una gran importancia en este grupo de pacientes que son los pacientes evaluables. Esos pacientes evaluables, ¿cuáles van a ser? Pues son los pacientes que no tienen alteración del estado de conciencia, que no tienen lesión raquimedular y que no tienen intoxicación de ningún tipo. En estos, nuestra evaluación abdominal y nuestro, pues, digamos, paso a paso del examen físico va a ser una herramienta diagnóstica supremamente importante. Vemos acá entonces, como por ejemplo, con solo la inspección, podemos ya pensar grandes cosas y podemos de pronto asociar el trauma del paciente con un trauma abdominal severo.
El primero de ellos pues, va a ser el signo del cinturón, que claramente pues, se ve ahí demarcado a nivel del tórax y a nivel del abdomen. Va a ser un signo que va a ser de alguna forma poco sensible, pero sí muy específico. Eso queriendo decir que no muchos pacientes nos vendrán con este signo, pero el paciente que lo tenga es un paciente que de una nos debe prender ese bombillo de que tiene en gran parte una lesión asociada. Por otro lado, tenemos ahí claramente el signo asociado pues, al manubrio, en el trauma relacionado pues, al paciente que estaba montando bicicleta. También muy importante en su relación con la posibilidad de lesión intestinal o incluso lesión a nivel del páncreas. En esos pacientes evaluables, como estaba mencionando previamente, pues ese examen físico va a ser nuestra herramienta principal y en ellos cabe la posibilidad de hacer un examen seriado de abdomen cada 2 horas. Según pues, este manual de manejo del paciente traumatizado del Hospital Universitario del Valle, pues va a tener una sensibilidad del 91%, una especificidad del 85%, un valor predictivo positivo del 83% y uno negativo del 92%, pues configurando como una opción muy importante para este grupo de pacientes. Ya más adelante pues vamos a ver cuáles son, digamos, los que están susceptibles de este manejo. Y al mismo modo, en esa evaluación pues nos vamos a presentar con unos factores confusores. En esta parte de la gráfica pues vemos justamente todo lo contrario y esto es lo que define un paciente que es no evaluable, el paciente que tiene una alteración del estado de conciencia, que tiene un trauma raquiminodular o que está intoxicado de algún tipo. A eso se le suma otros factores al examen físico como la presencia de hematomas, de laceraciones de los tejidos blandos, de fracturas costales, que pueden oscurecer un poco esa valoración abdominal, simulando de pronto localización del dolor o signos de irritación peritoneal que en realidad no están allí. Y por supuesto que hay síntomas adicionales que debemos indagar, como lo son la hematemesis, la hematuria y la rectorragia, que también van a probablemente inclinarnos a tomar alguna imagen diagnóstica en estos pacientes. Vamos entonces ahora sí a entrar un poco a hablar de la parte de la reanimación y de lo que podemos constituir como esa reanimación de control de daños, que va a tener estos 3 pilares importantes que son la reanimación hipotensiva, la cirugía de control de daños y la reanimación hemostática. Esta última, pues con la administración temprana y adecuada en componentes, el uso de antifibrinolíticos y mecanismos también para evitar la hipocalcemia. Recordemos que ya dentro del trauma pues no va a ser no hablamos del triángulo de la muerte o la tríada de la muerte, sino que ya incluimos un cuarto elemento configurando el rombo de la muerte en el trauma. Y justamente pues debemos tener medidas para evitar justamente la hipocalcemia, que esta va a estar relacionada con la presencia de coagulopatía y va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Muchas de esas recomendaciones y en este caso las presentadas pues vienen de esta guía europea para el manejo del pues, el sangrado mayor y la coagulopatía, de grupos pues, de investigación que llevan mucho tiempo hablando de estos temas, que incluso también están pues agregando elementos muy importantes como lo es que todo esto se empieza a realizar desde el ámbito prehospitalario. Entonces justamente ellos dicen algo muy interesante y es que dentro del protocolo de reanimación y control de daños, la sobrevida logra estar entre 87 a 100% si se inició adecuadamente el manejo prehospitalario. Y otra cosa también muy interesante que vamos a discutir en la siguiente diapositiva es cómo esa reanimación y el manejo con líquidos ha también cambiado su paradigma, porque tenemos datos de que a mayor número de cristaloides, sobre todo esos que se usan más de 3 litros inicialmente, pues están más asociados a mortalidad en estos pacientes. Ahondando en la reanimación hipotensiva, pues ya habíamos tocado un poco el tema de la coagulopatía, uno de las aristas pues, de ese rombo de la muerte. Y vamos a ver que un tercio de estos pacientes que sangran pues, presentan coagulopatía. Son varios factores los relacionados a que en el contexto del paciente pueda desarrollarse una coagulopatía traumática. Muchas de esas condiciones pues, dependen de las comorbilidades y de las enfermedades preexistentes, pero va a ser una cascada donde incluso el trauma, pero las medidas que como equipo de reanimación y como personal médico hacemos, pues también van a impactar de forma positiva o negativa en el desenlace de ese paciente.
Sobre la reanimación hipotensiva, pues tenemos que actualmente pues lo que describen es una meta de una presión arterial sistólica entre 80 a 90 milímetros de mercurio. Para la mayoría de pacientes, los únicos que se salen de esta regla pues serían los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico asociado, dado que un paciente con trauma craneoencefálico que esté sangrando, pues su mortalidad asciende mucho y en ellos nos vamos a dar el lujo pues de manejar unas metas de presión arterial sistólica más bajas, pero por lo demás, pues sí se debe garantizar que se mantengan pues en este rango. ¿Por qué se mueren más los pacientes que se reaniman agresivamente? Pues por diferentes razones, que haya desplazamiento pues, de coágulo, que haya una coagulopatía dilucional, que tengan mayor hipotermia y pues recordando que esa coagulopatía al estar presente logra cuadriplicar la mortalidad en trauma. Sobre esto también ha habido, digamos, un cambio y se ha puesto en duda a raíz de registros pues, de las sociedades alemanas, británicas que están estudiando pues, el trauma, de que se ha visto que pacientes con sangrado no están hipotensos, pero sí tienen diferentes alteraciones como lo es un valor de lactato normal, un déficit de base en los gases arteriales, lo que ha impulsado pues, el desarrollo de varios estudios que proponen que digamos que la respuesta fisiológica a la hemorragia no va a ser proporcional siempre a la pérdida de sangre y debemos estar pensando en otros marcadores que nos puedan ayudar a valorar ese paciente que probablemente tiene un sangrado importante y que requiera de algunas medidas necesarias. Es por eso que son diferentes estudios, acá traigo este que es relativamente reciente, el año pasado, realizado acá en Colombia en un hospital de Popayán, donde lograron pues valorar la asociación de estos índices, lo que es el índice de choque, el lactato, el déficit de base, con el requerimiento de transfusión, con el uso de vasoactivos, con la posibilidad de que haya ingreso a la UCI o necesidad de cirugía, teniendo pues unas asociaciones importantes con unos puntos de corte definidos y también definiendo cómo ese índice de choque y el déficit de base pueden estar como unos posibles predictores de mortalidad. Nuestro segundo eslabón de estos grandes pilares pues, de la reanimación de control de daños va a ser la cirugía de control de daños. Acá está pues resumida los hitos más importantes de cómo esta ha cambiado. Inicialmente en el 83 determinada por Stone como una laparotomía abreviada. Ya en el 93 Rotondo pues describe las tres fases que posteriormente ya pues, en la década del 2000 pues Johnson y Schwab ya hablan de estas cuatro fases donde incluyen lo que veníamos hablando, que es el manejo prehospitalario, luego sí el control del sangrado pues, y la contaminación. La tercera fase, un periodo de reanimación y estabilización en la UCI, y una cuarta fase ya de intervención definitiva. Recordemos que esta cirugía de control de daños, pues lo que busca es hacer un tratamiento corto en pacientes críticos y quiere pues controlar justamente esa complicación que está teniendo el paciente antes de que haya la aparición de ese rombo de la muerte. Entonces, pues, en estos casos, dependiendo de lo que se presente, bien sea el sangrado, bien sea la perforación, lograr controlar esto de una forma rápida y salir para continuar el manejo de relaminación y de estabilización en la UCI. El reparo definitivo, pues, va a tener pues, un periodo variable entre 12 a 72 horas, perdón, ya pues muy guiado según las interpretaciones del equipo y de la evolución del paciente. Volvemos entonces a recordar y a definir pues, el por qué el sangrado intraabdominal es la principal causa de mortalidad en el tramo cerrado del abdomen, y por eso es importante que desarrollemos estrategias para identificarlo adecuadamente y para que determinemos la mejor conducta diagnóstica y terapéutica. Muchas veces el sangrado, incluso en volúmenes grandes, pues puede pasar inadvertido en las valoraciones iniciales, puede no tener una clínica pues visible, y es por eso que debemos desarrollar estas estrategias. Una de estas opciones es la que les voy a presentar, que es una forma, pues, digamos, de estratificar y dividir por grupos a los pacientes para que ayude con el abordaje y la toma de decisiones. Y va a ser dividir este grupo de pacientes en 4 grupos. Entonces voy a ir mencionando cada uno. Inicialmente, pues está dilucidado ahí el paso siguiente a realizarlo para que luego sí hablemos del enfoque.
Entonces vamos a empezar con el grupo 1 de pacientes, que van a ser esos pacientes que van a estar estables, que son pacientes evaluables y son pacientes que van a tener un FAST extendido negativo. Para este grupo de pacientes, lo que vamos a realizar pues, va a ser un examen clínico seriado cada 2 horas, aproximadamente por un periodo de 24 horas, como ya vamos a ver más adelante. Va a haber un segundo grupo en los cuales van a estar incluidos los pacientes que están inestables de forma hemodinámica al ingreso, pero que son respondedores a nuestras medidas de reanimación inicial. Acá también entran los pacientes que tienen un abdomen dudoso, que tienen esos signos o síntomas coadyuvantes que habíamos hablado, la presencia de hematemesis, de hematuria, de rectorragia, o pacientes que están estables pero que tienen un FAST positivo. Estos son los pacientes pues, que vamos a derivar en una imagen diagnóstica. El grupo 3 de pacientes van a ser pacientes que están inestables de una forma hemodinámica al ingreso, pero que no van a tener respuesta a esa reanimación inicial. Van a tener unos valores de presión arterial sistólica entre 70 y 90, con una frecuencia cardíaca por encima de los 119 latidos por minuto. En este grupo de pacientes, las medidas iniciales pues, va a ser activar el código de trauma, va a haber un traslado a quirófanos, pero posterior a las medidas iniciales en urgencias, como la toma pues, de accesos vasculares, la determinación de un protocolo de transfusión y la resolución de lesiones que amenacen la vida. Y finalmente el grupo 4 va a estar pues, destinado a los pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica con una presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio, no respondedores en los cuales pues su probabilidad de paro va a ser aproximadamente el 50% y va a tener una mortalidad de aproximadamente del 25%. Y esos pacientes definitivamente tienen que activarse el código de trauma, pero debe haber un traslado inmediato a quirófanos, donde allá se va a hacer la reanimación integral del manejo quirúrgico, se determinará la necesidad del protocolo de transfusión masiva y de algunas otras estrategias como el REBOA, que ya vamos a tocar un poco más adelante. Eso será entonces la descripción de cada uno de los grupos. Ahora vamos a hablar pues, de los exámenes de laboratorio de las imágenes para luego volver a retomar esos grupos y hacer el enfoque terapéutico. Como exámenes de laboratorio, pues vemos que los laboratorios sugeridos al ingreso pues, va a ser la toma de un hemograma, de gases arteriales, de lactato, de una función renal, sodio, potasio y cloro y la presencia o la realización de un uroanálisis. También, por ejemplo, la radiografía de tórax o la radiografía de pelvis pues, van a ser adjuntos en la valoración primaria, van a ser útiles pues, en identificar lesiones asociadas y eso va a permitir de alguna forma tener un esquema mental y un orden para que podamos determinar cuáles son las medidas terapéuticas prioritarias y cuáles se pueden dejar en un segundo plano. Es importante que estos exámenes pues, no deben guiar ni retrasar la terapéutica inicial y van a ser justamente esa referencia para el seguimiento y la reanimación por metas. De las imágenes diagnósticas, pues el FAST extendido va a ser una herramienta pues, muy importante que actualmente ya debe estar a la mano del médico y debe estar incluida prácticamente dentro del examen físico del paciente y va a tener el objetivo pues, de identificar la necesidad de intervención urgente y descartar pues, que hayan lesiones asociadas de otras cavidades. ¿Qué es lo que va a mirar? Pues la presencia de líquido libre y vamos a realizarlo en todos los pacientes con trauma cerrado de abdomen como parte de la valoración inicial y pues lo que describen pues que debe ser realizado por la persona con más experiencia, que sea diferente al líder de equipo. Acá tenemos entonces diferentes imágenes y esquemas, creo que se me saltó uno. Este sí. Tenemos este esquema inicial en donde se demuestran pues las zonas que se van a valorar con el FAST, sus ventajas, pues va a ser la posibilidad de realizar al pie de la cama del paciente, que sea rápida, que es reproducible, y como desventajas, pues que va a ser operador dependiente y que va a tener algo de limitación en los pacientes obesos o que tengan enfisema subcutáneo. Vamos a ver que se van a valorar 4 puntos principales, que es el espacio hepatorrenal, el esplenorenal, a nivel suprapúbico y a nivel subcostal, con la posibilidad pues, de adicionalmente a ese nivel evaluar diferentes alteraciones, como puede ser la presencia de neumotórax o de hemotórax y por supuesto el taponamiento cardíaco. Ahora sí vemos estas imágenes de un FAST que se traducen al esquema de abajo, donde podemos ver cómo
en color negro pues se describe la presencia de sangre en los diferentes puntos de interés. En este pues a nivel de ese espacio hepatorrenal. En la segunda imagen, de igual forma, la aparición de líquido alrededor del vaso. Aquí a nivel de ese abordaje suprapúbico, pues la presencia de sangre a nivel del espacio rectovesical en el caso de los hombres o en el fondo de sacodulus en las mujeres. Y también, como en la imagen de la derecha, pues está esquematizada la presencia de ese taponamiento cardíaco en la valoración superior del FAST. Otros ejemplos de cómo se puede ver en la imagen la presencia de sangre peripática, la presencia de sangre perispléica en esta modalidad. Pasamos a la tomografía de abdomen y va a ser otra de las imágenes importantes en la valoración de estos pacientes. Va a permitir pues, valorar la cavidad abdominal y el retroperitoneo. Va a estar indicado en esos pacientes que son no evaluables, que tienen ese abdomen dudoso, los que están estables pero tienen el FAST extendido positivo, que tengan signos externos de trauma o un mecanismo de lesión de alto riesgo, que fue lo que vimos previamente en esos predictores que sugerían el Colegio Americano de Cirugía. Va a tener un alto rendimiento en identificar lesión de órganos sólida, pero va a tener pues ya un rendimiento menor y hay la dificultad en la identificación de lesión de vísceras huecas y el mesenterio por medio de esta modalidad. Vemos acá entonces como en la tomografía de abdomen está este ejemplo de un trauma hepático donde se ve la extravasación del medio de contraste, que va a permitir entonces en este paciente según su condición clínica pues guiarle terapéutica. Vamos entonces acá a enfocar qué vamos a hacer con cada uno de los grupos. Pues a la izquierda pues va a estar el resumen de los pacientes elegidos para cada grupo y vamos a ver en cada uno cuáles van a ser esas medidas de acción más importantes. Entonces en el grupo 1 recordemos que eran los pacientes que estaban estables, eran los pacientes evaluables, que tenían un FAS negativo, y en esos pacientes pues lo que se va a realizar va a ser el protocolo de observación con un examen clínico seriado, una valoración cada 2 horas por un plazo de 24 horas. Según evolución, pues va a haber una posibilidad de que a las 12 horas se inicie la vía oral. Y como coadyuvantes van a estar los líquidos endovenosos. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Que tengan una evolución buena, que probablemente les podamos dar egreso, o que ya se debería una atención de otras lesiones asociadas, o por el contrario, pacientes que en este protocolo de observación pues tengan un deterioro clínico que va a requerir un abordaje específico, probablemente la toma de una imagen diagnóstica. Para el grupo 2, recordemos que eran esos pacientes que estaban inestables pero que tenían una respuesta a esa reanimación inicial, con un abdomen dudoso, con un FAS positivo habiendo estabilidad o con esos otros signos y síntomas que hablaban. Van a haber diferentes posibilidades en ese grupo 2. La primera es que realicemos la tomografía de abdomen y no evidenciemos que hayan lesiones. Este paciente se va a derivar como si fuera un paciente del grupo 1, se va a hacer el protocolo de observación clínica durante 24 horas y dependiendo de su respuesta o no, pues va a tener esas dos opciones, que tenga un egreso o que tenga la posibilidad de ya un manejo pues, más agresivo. La segunda opción con este grupo 2, que en la imagen veamos una lesión de víscera sólida, pero que no haya extravasación del medio de contraste. Estos pacientes probablemente son candidatos para un manejo conservador, un seguimiento clínico en laboratorio, un monitoreo en la unidad de clavaje intermedios en un plazo de aproximadamente 48 horas. Como tercera opción en este grupo son los que tienen una lesión de víscera sólida, pero que tienen extravasación del medio de contraste. Estos pacientes pues, van a requerir continuar con esa reanimación, pero que ya haya un manejo bien sea endovascular o por medio de cirugía de ese sangrado que se presente. Y finalmente, el cuarto escenario en el grupo 2 pues, va a ser los que tienen ya una lesión de víscera hueca o lesión del diafragma, que pues, van a ser derivados a la laparotomía o laparoscopia. ¿Qué hallazgos pues, van a estar asociados en este escenario? Pues la presencia de aire libre intraperitoneal, que haya líquido libre sin lesión de víscera sólida, líquido intramesentérico, que haya una alteración a nivel de la parte del mesenterio, pues son hallazgos sugestivos en este escenario. Pasamos al grupo 3, y este grupo 3 eran los pacientes que estaban inestables hemodinámicamente,
que no habían tenido pues, una respuesta inicial a las medidas de reanimación, que tenían esa presión arterial sistólica mayor de 70. Y a estos pacientes, pues lo que se va a ser pues una reanimación inicial, según los diferentes puntajes, pues ver si son candidatos para un protocolo de transfusión masiva y vamos a evaluar la respuesta. Y van a haber dos opciones, pues que tengan una respuesta adecuada y se van a manejar como si fueran el grupo 2, o que no haya una respuesta pues, satisfactoria y son pacientes que van a requerir una intervención quirúrgica. Y finalmente, nuestro último grupo, los pacientes inestables, que no respondían y que tenían una presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio, pues son los pacientes que habíamos dicho que tenían un traslado inmediato a quirófano, con medidas de transfusión masiva, con la posibilidad de usar estrategias como lo es el REBOA, y lo que se va a hacer pues, es el control de daños, el manejo en segundo lugar en UCI y una posible revisión en 48 horas. Habíamos dicho pues, que podía ser un plazo en realidad de 12 a 72. El REBOA, pues digamos, va a ser referencia, o mejor dicho, es una estrategia que va a permitir el control de la hemorragia intraabdominal y que se va a asemejar como si se hiciera pues, un pinzamiento de la aorta torácica, que va a buscar pues, disminuir el hemoperitoneo, mejorar la perfusión cerebral y coronaria y que nos dé tiempo pues, para ir a cirugía. ¿Qué va a necesitar? Pues va a necesitar que haya pues, una canalización a nivel femoral, un introductor a ese nivel y también que este procedimiento pues, sea guiado por fluoroscopia para lograr ubicar el balón donde se necesita, parar parcialmente ese sangrado y pues generar esos beneficios que acabé de mencionar. Muchas veces logra funcionar así como si fuera un balón de contrapulsación cuando el pues, latido cardíaco y el flujo de sangre choca con el balón, pues va a devolverse y eso va a permitir tener otros beneficios como es mejorar la perfusión coronaria en diástole, pues que va a ser muy importante en estos pacientes. De esa forma, todo ese esquema que hablamos de división en los grupos, pues va a tener una posibilidad de ser sintetizado en este algoritmo. Entonces vemos cómo el paciente con trauma cerrado de abdomen, pues se le va a hacer su valoración inicial, su examen físico y de la mano necesariamente va a estar el FAST y vamos a tener estas categorías. El paciente que va a estar estable, evaluable, con FAST negativo, para ese paciente grupo 1, pues va a ser el que va a ir al examen clínico cerrado y dependiendo de cómo es su evolución, pues se le va a poder dar salida o va a ser derivada a una imagen. Ese paciente que es no evaluable, que es respondedor, pero que tenía, por ejemplo, esos signos asociados como hematuria, como anastomosis, como rectorragia, que está estable, pero que tiene un FAS positivo, que el abdomen es dudoso, pues es el paciente que vamos a llevar a una imagen diagnóstica. Y ahí, dependiendo de los hallazgos, pues vamos a guiar el manejo, bien sea quirúrgico o bien sea endovascular. Y finalmente, pues está el paciente, ya de los últimos dos grupos, el no respondedor con una disminución en la presión arterial sistólica, que va a tener esas medidas iniciales, pero que va a ser llevado de una forma pronta pues al procedimiento de cirugía de control de daños. Esa era la parte principal y los datos que tenemos pues en la población de adultos. Ahora vamos a hacer un acercamiento a lo que es ese abordaje y el enfoque en el paciente pediátrico pues para finalizar con la charla. De entrada, tenemos que el paciente pediátrico pues, va a tener unas particularidades y vamos a definir estos datos epidemiológicos, como por ejemplo el trauma, siendo la principal causa de muerte en la población pediátrica a nivel global. Va a ser mucho más frecuente el trauma cerrado en comparación del penetrante. Y vemos que los mecanismos son similares. En primer lugar, las caídas y en segundo lugar, los accidentes de tránsito. Vemos esquematizado, por ejemplo, ese accidente en carretera de peatón, y lo que ya habíamos hablado previamente, el trauma cerrado con el manubrio a nivel abdominal, como un ejemplo pues, de las posibilidades y los mecanismos de trauma que pueden tener los pacientes pediátricos. En los niños, pues tenemos que la fuerza se va a distribuir ampliamente a través del cuerpo del niño. Ellos van a tener un mayor porcentaje de agua corporal total y masa mineral, es decir, pues menor masa ósea. Y los órganos abdominales van a estar más expuestos. En ellos, la respuesta al trauma se puede definir como, por ejemplo, perdón,
tenemos la posibilidad de que se presenten dos formas de atravesar el trauma o dos golpes, como puede ser descrito. Entonces, inicialmente, primer golpe en relación al trauma, pues va a ser esa respuesta local, que luego va a estar asociado a un segundo golpe, que ya pues, se va a manifestar con diferentes complicaciones, como lo es la acidosis metabólica, la hipoxia, la hipotensión, los fenómenos de isquemia de reperfusión y situaciones adicionales como las infecciones, el trauma quirúrgico, la hipotermia o las hemorragias. Dentro del abordaje del paciente pediátrico, pues de igual forma va a tener mucha importancia la evaluación primaria y en ellos vamos a tener adicionalmente la herramienta del triángulo de la aproximación al paciente pediátrico, siendo estos pues las medidas iniciales para lo que hablábamos, evaluar las lesiones que potencialmente afectan la vida y poder enfocar las medidas de reanimación necesarias en este grupo de pacientes. Si hablamos del trauma de abdomen, pues el 90% va a ser cerrado, el manejo conservador se va a dar en aproximadamente el 85%, y las medidas más importantes pues va a ser de igual forma identificar los signos de inestabilidad hemodinámica, buscar una reanimación adecuada, la necesidad de transfusión y valorar la respuesta. Eso va a ser muy importante muchas veces en el paciente inestable. De acuerdo al comportamiento frente a la reanimación y a su respuesta a la transfusión, es que se van a tomar decisiones en términos de la posibilidad de una intervención quirúrgica. Habíamos hablado previamente del índice de choque. Vemos que en la población pediátrica incluso hay un índice de choque ajustado. Y vemos como ese índice de choque pues, va a tener unos valores normales dependiendo del grupo etario. La verdad pues es que de lo investigado pues va a tener una poca capacidad para identificar, digamos, niños con lesión intraabdominal que requieran transfusión o intervención, pero que está desarrollándose como una opción y una herramienta pues dentro del abordaje para lograr determinar a esos pacientes que puedan necesitar unas medidas un poco más importantes. De igual forma, en ellos la reanimación de control de daños pues va a tener unos pilares. Importante pues recalcar en esa limitación en el uso de cristaloides y una reanimación pues más limitada versus a la que previamente se consideraba con un uso pues masivo de líquidos endovenosos, idealmente con soluciones isotónicas, con bolos de 20 cc kilo, máximo 3 de estos pues evaluando la respuesta y determinando el momento preciso pues para iniciar la transfusión sanguínea. La hipotensión permisiva que habíamos hablado en los adultos, pues aún en la población pediátrica debatida, no suficientemente pues evaluada, pero sí la reanimación hemostática, de igual forma por los fenómenos que hablábamos, la presencia de coagulopatía, la extensa fibrinolisis, pues va a ser otra de las medidas pilares en el abordaje de estos pacientes. Para el trauma de abdomen, cuando estamos preguntando en la necesidad de tomar, por ejemplo, una imagen como una tomografía, pues ya hay unos criterios que nos van a permitir de alguna forma enfocar de una forma más objetiva pues esta decisión. Aparecen los criterios PECARM como una opción en los cuales donde todos los criterios estén presentes es un paciente que probablemente no va a requerir ningún estudio adicional. Entonces el paciente que va a tener un estado de conciencia adecuado, que no tiene dolor abdominal, que no tiene vómitos, que tampoco tiene dolor abdominal al momento del examen físico, que no tiene traumatismo en la pared torácica, que no tiene quimosis o el signo del cinturón de seguridad y que tiene pues un patrón respiratorio normal, de que si cumple todos estos ítems, no va a ser necesaria la realización de una tomografía computarizada de abdomen. Y en los principios de manejo, pues de igual forma tenemos un cambio en paradigmas, donde en el trauma cerrado del abdomen, pues el manejo no operatorio ha tomado mucha importancia y ha crecido en los últimos años de una forma relevante, de la mano que la mortalidad ha disminuido, y eso pues cambiando, digamos, varias formas de pensar, en los cuales antes el manejo no operatorio, incluso estancias prolongadas cortas, pues era algo que de alguna forma pues, se castigaba mucho. En estos pacientes, pues la mayoría de lesiones no van a requerir manejo quirúrgico y por eso la base del manejo va a constar en directrices claras, protocolos, indicaciones, las cuales permiten pues, tomar las mejores decisiones. Se puede sospechar la posibilidad de fracaso y es algo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pero aquí aprovecho para recalcar pues, la importancia de tener
equipos de trauma, de tener instituciones familiarizadas con el trauma, la posibilidad de tener un cirujano general, un cirujano pediatra que esté 24 horas a disposición para el manejo de estos pacientes, pues son las cosas que hacen la diferencia y que sustenten el manejo y los adecuados resultados. De los principios del manejo no operatorio, que era lo que les dije que les iba a mencionar, pues va a estar indicado en el paciente evaluable, el paciente que está estable hemodinámicamente, donde tenemos los recursos que comentaba, pues un adecuado equipo, un adecuado centro de manejo, disponibilidad de laboratorios, un equipo multidisciplinario, la posibilidad de tener la UCI de imágenes a disposición, y el paciente que de igual forma pues podemos tener en vigilancia clínica para ver cómo es su evolución. De igual forma, así como hay unos criterios pues para ese manejo no operatorio, hay forma también de predecir a esos pacientes que probablemente no van a responder adecuadamente a este tipo de estrategia. Y esos van a ser estos ítems. Pacientes que tengan un mecanismo de lesión pues, diferente de caída, con traslados del lugar del accidente, que estuvieron hipotensos, taquicárdicos en urgencias, que han requerido pues, volúmenes altos de cristalosis y de transfusión, incluso pues, una transfusión temprana. Los pacientes que tienen lesiones hepáticas y clínicas combinadas o lesión pancreática, los que tienen lesión renal y los que pues a nivel de la imagen de TAC de abdomen pues van a tener extravasación del contraste, y finalmente los que tienen un tiempo pues, de traslado temprano. Estos van a ser probablemente uno de los puntos que me van a decir, puede que este paciente en mi intención de un tratamiento no quirúrgico puede que no responda adecuadamente como los otros pacientes. De esta forma, pues llegamos al final de la charla y podemos generar este tipo de conclusiones. Vamos a hablar de que el trauma cerrado de abdomen pues, es un tipo de trauma frecuente en ambos grupos poblacionales que fue lo que tocábamos. La prevención va a ser la principal estrategia de manejo. Recalcar la importancia de la valoración primaria y que el FAST pues, va a estar incluido dentro de esa valoración. El examen físico sería una excelente herramienta diagnóstica en los pacientes indicados. La mayoría de los pacientes se van a manejar de una forma conservadora en lo que vamos a llamar pues, ese manejo no operatorio. Y el reconocimiento temprano y la reanimación adecuada pues, van a ser los principales puntos de impactar en el pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a los comentarios. Gracias, Nicolás, por la presentación. Muy buena revisión del tema sobre trauma en adultos y la parte final pediátrica. Pienso que hay que reforzarla más adelante con otro tema más profundo. ¿Algún comentario de los asistentes, el doctor Cristian, por ejemplo, que estaba por ahí como tutor, o algunos de los colegas o los residentes de cirugía pediátrica de las Javerianas están por ahí también? ¿Algún comentario? Buenas noches, doctor. El doctor Delgado, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Adelante, doctor Delgado. Ya, Adelante. listo. Para recordar, no, únicamente haciendo el recorderis, lo que decía el doctor, para nosotros es de gran importancia el FAST, ya sea realizado por el emergenciólogo o por el cirujano en ese momento, porque es una herramienta que la tenemos al pie de la cama del paciente, la podemos repetir las veces que queramos si nos queda duda, obviamente, y no es necesariamente paciente estable o inestable para poder realizarlo. Obviamente, en la premura del tiempo, cuando el paciente esté inestable, pues el que tenga mayor experiencia es quien debe realizar este tipo de examen para no demorar y para no hacernos tomar una decisión errada, que en este tipo de pacientes, pues el tiempo es oro. No olvidar la tomografía también es una herramienta fundamental y ahorita se puede hacer una revisión más adelante que tenemos, que se hizo con el grupo de cirugía de trauma, emergencia y fundación, que es la tomografía en paciente inestable. Que obviamente se compensa parcialmente y no hay que esperar que el paciente sea terminal transfundido, no hay que esperar que el paciente esté con las cifras tensionales 160 para poder llevar la angiografía. En instituciones como Inbanaco lo podemos llevar, se puede implementar, es algo que estamos haciendo, que lo iremos a hacer más adelante. Son pilares que poco a poco lo podemos ir haciendo y muy de la mano de cirugía pediátrica. Trauma pediátrico es poco lo que llega ahí en Inbanaco, pero últimamente ha llegado pues ya niños grandes, 13, 15 años, que ya pues los corresponde más a nosotros pues en ese aspecto, pero no es de dejar de lado la ayuda de ustedes para entrar en ese tipo de pacientes. Lo que hablaba el doctor del Riboa, nosotros en la institución no contamos con Riboa. Sería una gran herramienta para nosotros, pero también en las manos
inexpertas puede ser una catástrofe súper grande. Entonces, esta herramienta hay que saberla utilizar y hay que saberla implementar en nuestra institución. La revisión fue muy buena por el doctor. Nico me había mostrado exposición antes, me había mostrado de dónde le iba a sacar. Yo le hice perfecto, le hice unas correcciones pequeñitas, pero estaba muy bien enfocado. Yo le dije, la parte de cirugía pediátrica sí no me voy a meter porque no es mi área, pero el resto estuvo muy bien y de antemano muchas gracias pues, por la invitación y quedo atento a más invitaciones. Doctor Delgado, muchas gracias por los comentarios. La verdad que es un tema muy interesante, el trauma pediátrico, ya sea en adultos o en pediatría. Doctor Castillo, adelante. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona, entonces pues ahí tengo varios comentarios que quisiera hacer. En los niños pues hay unas diferencias que son bien, pero bien marcadas a los adultos. La revisión, Nicolás, es muy buena pues con respecto al trauma abdominal cerrado en en los adultos. Sin embargo, hay algunas cosas que quisiera complementarte con respecto al trauma pediátrico, pues que es lo que nos atañe a nosotros. Entonces, primero, la reanimación inicial del paciente pediátrico hay que entenderla como que para lo que uno cuando atiende a adultos le parece que es un charquito de sangre, pues en el niño puede ser la volemia completa, ¿no? Entonces, hay una tabla que aparece en el ATLS en la parte pediátrica que muestra como un plano cartesiano en el cual se va mostrando la pérdida de volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y hasta que el niño ha perdido el 35% del volumen es que comienza a caer la tensión arterial, pero pronto ves en ese mismo plano cartesiano que después de que comienza a caer la tensión arterial, lo que sigue es la caída de la frecuencia cardíaca. Y eso se llama paro. El paciente va a parar. Entonces, importantísimo entender que el primer signo de choque en los niños es la frecuencia cardíaca aumentada. Ellos compensan el gasto cardíaco a punta de frecuencia cardíaca. Entonces, esperar a que la tensión arterial se caiga es casi esperar que el niño haga paro. Por ese motivo, en el grupo que debes excluir de la reanimación hipotensiva, están las embarazadas y están los niños. Digamos que en los pacientes adolescentes, ya cuando los tenés de 15, 16 años, esos pacientes ya se van pareciendo más a los adultos, entonces hay algunas guías que dicen que esos pacientes se pueden manejar con una reanimación hipotensiva y que van a tener una buena evolución. En los niños chiquitos, por favor, no se les vaya a ocurrir un manejo pues, de una reanimación hipotensiva porque les va a parar. Otra cosa bien importante es la reanimación con los líquidos, con los cristaloides. Los cristaloides, si bien tenemos 2 bolos de 20 cc por kilo de solución salina, preferiblemente solución salina y no lactato, porque el lactato nos va a quelar los glóbulos rojos. Entonces, si le vamos a colocar, si la reanimación va seguida de tener que colocar componentes sanguíneos, pues nos va a tocar cambiar prácticamente los venoclisis, porque muy probablemente esos glóbulos rojos no nos van a servir. Hay que entender que vos pones el primer bolo y miras cómo va la frecuencia cardíaca, cómo va la piel, cómo va el estado de hidratación del paciente. Si no mejora, tenés que poner un segundo bolo, pero ya tenés que entender que ese segundo bolo lo estás poniendo llamando al banco de sangre porque después de 40 cc por kilo y el paciente no responde, ya tenés que activar en los niños un protocolo de transfusión masiva. Y de ahí para arriba, si seguís con solución salina, pues obviamente si no la tenés, pues la tenés que poner. Pero si le seguís poniendo solución salina, ya comienzan los problemas como tercer espacio, edema pulmonar, riesgo de infección, riesgo de hospitalización en UCI. Entonces esas cosas es bien importante que las tengas en cuenta porque definitivamente activar el protocolo de transfusión masiva va inmediatamente después de ponerlo
ponerle 40. En cuanto a la reseña histórica, sí quisiera comentarles que ese término de control de daños, aunque sí fue acuñado como control de daños en el 93 por Rotondo, nosotros comenzamos a manejarlo en cirugía pediátrica desde el 48, cuando comenzamos a manejar los defectos de la pared abdominal como los onfaloceles y Estilianos ya después lo que hizo fue empaquetar la cavidad abdominal cuando había hemorragia severa pues en pacientes que tenían lesiones hepáticas. Entonces, digamos que en la cirugía pediátrica hay algo de historia también en cuanto al control de daños que es importante tenerlo. Otro punto que me parece que es vital que lo tengas en cuenta es que los índices de severidad, el CIPA, que es el índice de choque adaptado a la edad pediátrica, ha ido avanzando mucho. Que, digamos, esto fue como ahorita en enero salió algo que están tratando como de mirar a ver qué posibilidades tiene en los menores de 1 año, pero definitivamente es un predictor y ya está establecido por la literatura y por estudios muy serios que es un predictor de falla en el manejo no operatorio en el paciente pediátrico y que te va a indicar que ese paciente lo tenés que llevar a cirugía. Entonces, el CIPA es aplicable de una manera prehospitalaria, de una manera en la parte de urgencias y eso hay que saberlo calcular, hay que saberlo aplicar. Entre los 4 y los 6 años es mayor de 1, 2, no estoy mal, de 7 a 12 es 1 y por encima de 13 años igual que en adultos. Por debajo del año estaban tratándolo de cuadrar como en 1,4, pero todavía pues eso no hay, o sea, esos son estudios como de casos y controles, pero todavía no hay un estudio serio pues muy representativo al respecto. De resto, hombre, cuando de pronto quieras hacer una presentación basada mucho en el paciente pediátrico, hombre, me pongo a tu disposición. Bibliografía ahí, pero en cantidades que hay que saberla antes escoger porque a veces lo abruma a uno. Entonces, muy bien, hombre, y cuando necesites con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por tus comentarios muy apropiados para el tema. Doctor Villamizar, adelante tu comentario. Muchas gracias. Lo primero, pues felicitar a Nicolás por esa presentación. Me gustó mucho por lo completa y lo sencilla, porque a veces uno se puede enredar con muchas cosas, con muchos temas, que como decía el doctor Castillo y el doctor Delgado, pues en trauma es mucho lo que se ha escrito. Segundo, yo quisiera recalcar un punto que quizá Nicolás lo tocó, pero tangencialmente, es el examen completo. Y por ejemplo, en algunos protocolos de manejo de trauma existe el examen primario, que es inmediatamente llega al paciente al servicio de urgencias, y el examen secundario, en el sentido de que muchas veces estamos enfocando el paciente, pero no lo hemos examinado completamente. En la espalda podemos encontrar muchas evidencias de algún tipo de trauma. Entonces, eso es muy importante hacerlo. Sobre todo también examinar muy bien la pelvis. Recuerden ustedes que uno de los factores de los predictores de lesión severa, por ejemplo, de trauma de uretra, pues es ese hematoma que hacen ellos a nivel del periné y es un indicador muy importante para evitar en un momento dado lo que eventualmente se hace de pasar sondas por todos lados para poder monitorizar al paciente. Entonces, eso es muy importante y es uno de los tips que yo quisiera dejar. Y quisiera así recalcar que los cirujanos pediatras, desde el punto de vista histórico, ya que lo mencionaba el doctor Castillo, históricamente, pues los que tenemos ya un poco más de años en esto, yo cuando estaba de residente, entendí cómo el manejo en el Hospital de la Misericordia, que era donde más trauma pediátrico llegaba, se estaba haciendo de una manera muy conservadora para trauma de hígado y para trauma de vaso. Y el doctor Misraín Méndez es uno de los pioneros en la cirugía pediátrica en Colombia del manejo conservador del trauma
pediátrico, incluso con lesiones muy severas. El doctor Méndez tenía varias fotos de pacientes de él con traumas severos, lesiones severas de hígado, con manejo conservador sin haber tenido que intervenir. Y esa norma la adoptaron sus colegas cirujanos generales de la Universidad Nacional en el Hospital San Juan de Dios en ese entonces, que era uno de los sitios donde mayor volumen de trauma se manejaba. Entonces es importante e interesante conocer cómo uno de nuestros profesores fue uno de los pioneros en eso. Y también simplemente quiero dejar un mensaje en el sentido de que no olvidemos que pueden llegar los pacientes muy estables en la fase 1, como lo mostraba Nicolás, pero que estos pacientes más adelante se pueden descompensar. Por eso el mayor mensaje que tenemos es la observación periódica de estos pacientes y mínimo 24 horas de observación hacia el paciente esté asintomático cuando el trauma ha tenido un nivel de fuerza o un nivel de energía supremamente alto. Porque, ojo, las lesiones de vísceras huecas pueden hacerse como lesiones ocultas y manifestarse más tardíamente, pero ya con el paciente en una sepsis o en o pacientes que fallecen por lesiones que no fueron identificadas a tiempo. Esos serían los aportes que yo haría y muchas gracias Nicolás y muchas gracias a todos por estar presentes en esta actividad tan importante para todos nosotros. Gracias, doctor Melo. ¿Otro comentario del público? ¿Los residentes, algún comentario? ¿Están muy callados? Juan Carlos Dueñas da Silva, adelante. No, en realidad no es como tal una intervención. Quería felicitar al doctor Nicolás por la presentación y comentar que me da mucho gusto ver colegas que se involucran con las actividades de nuestra residencia. Agradecerle a mi amigo el doctor Delgado por tener la amabilidad de participar en esta actividad. El doctor Delgado, además de haber hecho una residencia muy enfocada al trauma, cuenta con el fellowship de trauma y emergencia, y eso es valiosísimo. Y por supuesto agradecerle al doctor José Luis Castillo por su valiosa intervención, siendo él ya un referente en esta área. De verdad que me agrada ver cada vez más a colegas que participan en nuestras reuniones, y básicamente eso. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario respecto al manejo de la radiología intervencionista. Si bien hemos visto muchos casos recientemente, tanto en centros como Ibanaco, Clínica Colombia, incluso Hospital Universitario del Valle, de pacientes traumatizados, trauma cerrado de abdomen, con trauma renal, trauma esplénico, incluso trauma hepático, manejados por radiología intervencionista. La verdad que esta área es un área que se ha descubierto muy recientemente en nuestro país y ha ganado cada vez más adeptos al respecto. Recuerdo casos recientes en el Ibanaco, trauma renal, manejados con radiología intervencionista con muy buenos resultados, trauma hepático en Clínica Colombia, manejado con radiología intervencionista con muy buenos resultados, incluso trauma de vaso en Ibanaco con muy buenos resultados. O sea, vemos que la radiología intervencionista cada vez gana más adeptos y por supuesto los cirujanos pediatras debemos incorporarnos a este tipo de manejos, tenerlos en cuenta como parte de nuestro armamentario con trauma cerrado de abdomen.